Bueno, imaginemos por un momento el reto titánico, el inmenso rompecabezas logístico que supone rediseñar desde cero el sistema de salud de toda una nación. Ya. Y ojo, que no hablamos simplemente de levantar 4 paredes y llamarles hospital, o de contratar un montón de médicos y ya está. ¿Qué va? Es mucho más complejo que eso. Hablamos de algo mucho más profundo. Hablamos de crear las reglas del juego que van a determinar cómo millones de personas acceden a la medicina, de dónde sale la pasta para pagar todo eso y, sobre todo, cómo se monta una red de seguridad para que absolutamente nadie se quede atrás. Desde luego que es un reto mayúsculo. Al final lo que estás haciendo ahí es diseñar una arquitectura invisible. Ujú. Es, bueno, un andamiaje que sostiene literalmente el bienestar de un país entero. Y el mayor problema al que te enfrentas cuando diseñas esto es que tienes que hacer malabares en un alambre muy fino. Sí, sí. Porque, por un lado, tienes los recursos financieros del Estado, que siempre, indefectiblemente, son finitos. Y por el otro lado tienes las necesidades de salud de la población, que tienden al infinito. Totalmente. Y por eso el objetivo de nuestro análisis a fondo de hoy es meternos de lleno en las entrañas del Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia. El famoso SGSS. Eso es. Y para entender de verdad cómo funciona esta maquinaria, contamos con los textos jurídicos originales de 3 pilares históricos, 3 leyes que le dieron la vuelta a todo el panorama. Hablamos de la Ley 100 de 1993, la Ley 1438 de 2011 y la Ley Estatutaria 1751 de 2015. Que son 3 momentos claves. Si los analizamos en orden cronológico, nos cuentan una historia fascinante sobre cómo evoluciona una sociedad. Claro. A lo largo de este espacio vamos a destilar los principios de este sistema. Veremos cómo arrancó siendo una estructura diseñada casi puramente en torno a la eficiencia económica y a la cobertura, y cómo la propia fricción de la realidad terminó elevando a la salud a la categoría de derecho humano fundamental e irrenunciable. Es como observar un gran tablero de ajedrez, donde cada pieza tiene una función clarísima, pero las reglas van cambiando en mitad de la partida, porque se dan cuenta de que el juego original tenía fisuras. Vale, vamos a desgranar todo esto empezando por los cimientos, la Ley 100 de 1993. El origen de todo. Exacto. Este fue el gran cambio de paradigma. La idea principal aquí era lograr esa ansiada cobertura universal. Y para conseguirlo, la ley partió el tablero en 2 carriles principales. Eso es. Se crearon 2 grandes bloques. Por un lado, el régimen contributivo. Este estaba pensado, para los trabajadores con capacidad de pago, la gente que tiene una nómina, los servidores públicos o trabajadores independientes que ganan lo suficiente. Los que pueden aportar dinero al sistema mes a mes. Justo. Y por otro lado se montó el régimen subsidiado. Esto era la red de seguridad pura y dura. Estaba pensada para la población más pobre y vulnerable, financiada a través de los impuestos y, muy importante, de la solidaridad del primer grupo. La premisa era que tuvieras dinero o no, pudieras entrar al sistema. Y para que este tinglado funcionara, la ley se inventó a unos actores nuevos. A mí me gusta pensar en esto como la separación entre el dinero y el bisturí. Buena analogía. Por un lado nacen las EPS, las entidades promotoras de salud. Su función es puramente administrativa y financiera. Ellas afilian a la gente, gestionan el riesgo y manejan el presupuesto. Y por el otro lado están las IPS, las instituciones prestadoras de servicios de salud. Que son los que se manchan las manos, por así decirlo. Eso es. Son los hospitales, los ambulatorios, los laboratorios, los que realmente te ponen la inyección o te operan en el quirófano. Las EPS organizan el dinero y las IPS hacen el trabajo médico de campo. Lo fascinante aquí es cómo fluye realmente el dinero entre estas piezas, porque no es para nada intuitivo. La ley de 1993 establece un mecanismo que se llama UPC. La unidad de pago por capitación. Exactamente. Fíjate en esto. El Estado no le paga a la EPS por cada radiografía que hace, ni por cada día que un paciente pasa ingresado en una cama de hospital. Ya. En lugar de eso, le da a la EPS una cantidad fija de dinero al año por cada persona que logre afiliar. Y da igual si ese afiliado se pasa el año entero en la UCI o si está sanísimo y no pisa un médico en su vida. La EPS cobra esa tarifa plana por cabeza. Pero a ver, un momento, porque eso sobre el papel suena que tiene un peligro enorme. Desde luego. Si yo soy una EPS y cobro exactamente lo mismo,
por una persona sana que por una persona con cáncer, mi incentivo financiero inmediato es afiliar a gente joven y sana, que no me gaste recursos, Claro. y ponerle todas las trabas del mundo a la gente enferma. Es decir, el incentivo perverso es no gastar. Y ese es exactamente el talón de Aquiles de cualquier modelo de capitación en el mundo. Por eso la Ley 100 tuvo que introducir contrapesos muy fuertes desde el primer día. Y uno de los más importantes es la prohibición radical de las preexistencias. Ah, claro. El sistema prohíbe tajantemente que una EPS te niegue la afiliación porque ya vengas con una diabetes, un problema de corazón o cualquier enfermedad previa. Es que si no, nadie te cogería. Exacto. Y no solo lo prohíbe, sino que impone unas multas descomunales. Si una EPS incumple esto, se enfrenta a multas equivalentes a cobrarles el doble de lo que costaría el tratamiento que intentaron evadir. El mandato es clarísimo. El riesgo se asume, no se esquiva. Vale, eso frena la discriminación directa a la hora de entrar. Pero me sigue quedando una duda gigante sobre cómo se sostiene el régimen subsidiado. A ver, Si la población más pobre no paga una cuota mensual, ¿quién asume ese coste millonario? porque los hospitales no funcionan con buenas intenciones y aplausos. Ahí es donde entra la genialidad financiera de esta ley. Se crea un fondo maestro llamado FOSIGA, el Fondo de Solidaridad y Garantía. Este fondo funciona básicamente como el Robin Hood del sistema. Me encanta eso. Tiene varias subcuentas, de compensación, solidaridad, promoción, riesgos catastróficos y accidentes de tráfico. El fondo coge el dinero y lo redistribuye para equilibrar la balanza. Y el mecanismo estrella, el motor de esa solidaridad, es que por ley todo trabajador del régimen contributivo cede automáticamente un punto porcentual de su cotización. ¡Ostras! Sí, un punto que va directo a financiar a la gente del régimen subsidiado. Es una redistribución de la riqueza obligatoria, inyectada en vena al sistema de salud. Es decir, solidaridad institucionalizada. Yo gano mi sueldo y una parte de mi aporte va a pagarle la quimioterapia a alguien que no tiene un duro. Eso es. Es un diseño estructural brillante para 1993. Pero claro, la teoría luego choca de frente con la realidad. Tú montas toda esta maquinaria, el dinero fluye, los hospitales operan, pero pasan los años y el sistema empieza a crujir por todas partes. Inevitablemente. Porque, lógicamente, reaccionar ante una enfermedad cuando ya está súper avanzada es infinitamente más caro que evitarla. Y financieramente, curar a todo un país entero a base de urgencias es insostenible. Ese fue el gran descalabro de las primeras 2 décadas. El sistema se convirtió en una máquina de apagar incendios. La gente no iba al médico hasta que ya no aguantaba el dolor. Y para entonces, un problema que se habría solucionado con una pastilla baratísima de prevención requería una cirugía de miles y miles de pesos. El gasto se disparó de una forma alarmante. Por pura supervivencia financiera, había que cambiar las reglas del juego. Y damos el salto a la Ley 1438 de 2011. El sistema pega un frenazo en seco y dice que hay que cambiar el enfoque. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante porque pasamos de hablar solo de chequeras y hospitales a hablar de atención primaria en salud. Y prevención. Exacto. Se dan cuenta de que la clave no es sentarse a esperar al paciente, sino ir a buscarlo. Es un giro filosófico y operativo brutal en la ley. Se crea el Plan Decenal de Salud Pública y el Observatorio Nacional de Salud. Pero lo más llamativo es que la ley de 2011 ordena la formación de los equipos básicos de salud. ¿Qué son exactamente? Pues ya no estamos hablando del médico sentado en su consulta esperando a que la sala de espera se llene. Hablamos de grupos multidisciplinarios que tienen la misión de meterse en los barrios. Van casa por casa, hacen diagnósticos familiares y mapean los riesgos reales de la comunidad. ¿Salen a la calle? Salen a la calle, identifican quién tiene la presión alta, quién vive en condiciones insalubres y actúan antes de que esa persona acabe en una camilla de urgencias. O sea, llevar la sanidad a la puerta de tu casa. Y además de este enfoque preventivo tan claro, la ley de 2011 mete 2 golazos fundamentales para intentar igualar el terreno de juego a nivel nacional para todos los residentes. Sí. Primero, impone la portabilidad nacional. Porque antes, si estabas afiliado en Bogotá y te ibas de vacaciones o a trabajar unos meses a Medellín y te ponías enfermo, era un drama administrativo conseguir que te atendieran. Un papeleo infinito. Total. Pues esta ley obliga a las EPS a garantizar tu atención en cualquier rincón del país. Y el segundo golazo es la unificación del plan de beneficios. Se acabó eso de que el trabajador formal tenga derecho a unos tratamientos estupendos y el del régimen subsidiado tenga una cobertura de segunda categoría. El catálogo de servicios pasó a ser el mismo para todos.
Se busca eliminar de raíz esa idea de que hay ciudadanos de primera y de segunda. Pero fíjate que la ley de 2011 también tuvo que ponerse seria y poner coto a ciertos desmadres administrativos que estaban desangrando el sistema. A ver. El legislador impone un límite de hierro. Las EPS ya no pueden gastarse lo que quieran de la UPC en administración. Les clavan un tope máximo del 10%. ¿Solo el 10? Solo el 10%. El 90% restante de lo que reciben por afiliado tiene que ir obligatoria y exclusivamente a pagar la atención médica real. Pero espera, si tuvieron que poner por ley un límite del 10%, ¿qué demonios estaba pasando antes? Me imagino que parte del dinero que debía ir a jeringuillas y camas de hospital se estaba yendo en edificios de oficinas lujosos, publicidad o en una burocracia interminable. Es un golpe sobre la mesa para obligar a que la plata llegue al paciente. Había que asegurar la eficiencia del gasto, sin ninguna duda. Y hablando de proteger a los más vulnerables, esta ley tiene un apartado precioso que transforma el sistema de salud en un guardián activo de la infancia. Cierto. Por un lado, decreta la gratuidad absoluta para cualquier menor con discapacidad que pertenezca a los niveles 1 y 2 del Sisbén. Hagamos un pequeño inciso ahí para quienes nos escuchan y no estén familiarizados con el término. El Sisbén en Colombia es básicamente el gran censo nacional que clasifica a la población según sus condiciones de vida y sus ingresos. Sirve para focalizar las ayudas del Estado. Eso es. Así que estar en los niveles 1 y 2 significa estar en las franjas de mayor pobreza y vulnerabilidad. Gracias por la aclaración porque es un matiz vital. Pues para esos niños en pobreza extrema y con discapacidad todo pasa a ser a coste cero. Pero la ley va mucho más allá. Establece que la rehabilitación física y mental de cualquier menor que haya sido víctima de violencia o abuso sexual será completamente gratuita. Sin importar a qué régimen pertenezca. Exactamente. Da igual si es contributivo o subsidiado, y además impone a todo el personal de salud la obligación legal e ineludible de denunciar a las autoridades la más mínima sospecha de maltrato. El médico ya no solo cura el golpe, tiene que denunciar a quien lo causó. Es darle al sistema de salud una responsabilidad social enorme y muy necesaria. Pero la historia no acaba en 2011. La fricción constante entre los pacientes buscando ser atendidos y las EPS intentando cuadrar sus balances financieros siguió generando chispas. Muchas chispas. Y esto nos lleva al clímax absoluto de esta evolución normativa, que es la Ley Estatutaria 2015 de 2015. Y aquí es donde todo salta por los aires, en el buen sentido de la palabra, porque el sistema sufre su mutación definitiva. La salud deja de ser considerada un simple servicio público para ascender a la categoría de derecho fundamental, autónomo e irrenunciable. Entonces, ¿qué significa todo esto exactamente en la práctica del día a día? Significa que cambian por completo las jerarquías legales. Cuando la salud es solo un servicio público, está sujeta a la disponibilidad de recursos, a las reglas del mercado, a la oferta y la demanda. ¿Ya? Pero cuando le elevas a derecho fundamental, el Estado adquiere la obligación absoluta de garantizarla, por encima de cualquier excusa administrativa. Y la ley apuntala esto con principios jurídicos muy potentes. Destaca sobre todo el principio pro homine. Pro homine. Sí. Esto obliga a que cualquier juez, médico o burócrata que lea una norma de salud tenga que interpretarla siempre de la forma que más proteja la vida y la salud del paciente. En caso de duda, la vida manda. Y le declara la guerra frontal a la burocracia que cuesta vidas. De hecho, hay un artículo brutal en esta ley que prohíbe tajantemente negar o retrasar una atención de urgencias alegando que faltan papeles, o que la EPS no ha mandado la autorización, o que el paciente no tiene dinero en ese momento. Se acabó el exigir que alguien firme un pagaré o deje un depósito previo mientras está desangrando en la entrada de urgencias. Se humaniza la puerta del hospital, que es donde el sistema es más crítico. Pero estructuralmente, la verdadera revolución, el cambio tectónico de la ley de 2015, es cómo define qué tratamientos cubre el sistema. Para entender la magnitud de esto tenemos que recordar cómo funcionaba la cosa antes. El famoso POS. Exacto. Antes existía el POS, el Plan Obligatorio de Salud. Era básicamente un catálogo cerrado. El Estado publicaba una lista y decía que cubría solo lo que estaba ahí escrito. Y si tenías la mala suerte de tener una enfermedad rara cuyo medicamento no estaba en la lista, te quedabas totalmente fuera. Totalmente fuera. ¿Y qué hacía la gente desesperada? Inundar los juzgados con demandas, las famosas acciones de tutela en Colombia. Para rogarle a un juez que les salvara la vida ordenando a la EPS que pagara el tratamiento.
Era un calvario kafkiano. Imagínate tener un cáncer y en lugar de estar reposando tras la quimioterapia, tener que estar peleando en los tribunales con abogados para que te aprueben la siguiente dosis. Es que es dantesco. Era un sistema insostenible tanto moral como judicialmente. Así que la Ley 7151 invierte el modelo por completo. Pasa de una lista de inclusiones a una lista de exclusiones. Es decir, a partir de ese momento, todo está cubierto por defecto. La regla general pasa a ser la integralidad absoluta. Solo se deja de financiar con dinero público aquello que el Ministerio excluya de forma explícita. Pero a ver, pongamos los pies en la tierra. Financieramente, eso suena a un salto al vacío de dimensiones épicas. Lo parece, sí. Si pasas de cubrir una lista a cubrirlo absolutamente todo por defecto en un país entero, ¿no corres el riesgo de quebrar las arcas del Estado al día siguiente? ¿Cómo justificaron semejante barbaridad presupuestaria sin que el sistema colapse por completo? Pues precisamente porque no dejaron esa famosa lista de exclusiones al azar, la ley fijó unos criterios técnico-científicos muy estrictos sobre lo que no se iba a pagar. Y son cosas muy lógicas, la verdad. Por ejemplo, Por ejemplo, no se paga con dinero público ningún tratamiento que tenga fines puramente estéticos o cosméticos. lógico. Tampoco se financian tecnologías o fármacos que no tengan evidencia científica comprobada sobre su seguridad o su eficacia clínica. Si el tratamiento está en fase de experimentación, no lo paga el Estado. Y tampoco se financian procedimientos que necesariamente tengan que prestarse en el exterior. Vale. Todo lo que no caiga explícitamente en esas categorías concretas tiene que ser cubierto. Se asume que el avance tecnológico médico es un derecho adquirido por la población. Entendido. O sea, te cubren la vida y la salud funcional. Pero no te van a pagar una operación de nariz puramente estética, ni una terapia alternativa con cristales que no tenga ninguna base científica. Me parece un filtro sensato para no quebrar el país. Y otra cosa que me llamó muchísimo la atención de esta ley de 2015 es cómo se mete de lleno a proteger al médico, casi como si lo blindara frente a su propio jefe. Si conectamos esto con el panorama general de la medicina moderna, sabemos que el médico está muchas veces atrapado en un fuego cruzado terrible. Por un lado, tiene al paciente sufriendo frente a él en la consulta, y por el otro, tiene a la gerencia del hospital o a la EPS presionando a nivel financiero para que recete lo más barato, no lo mejor. Esa tensión constante. Pues el artículo 17 de esta ley consagra la autonomía médica profesional de forma explícita. Prohíbe que las EPS restrinjan o coaccionen al médico a la hora de decidir el mejor tratamiento. Y además le corta las alas a la industria farmacéutica, que esa es otra. La ley prohíbe explícitamente que los profesionales de la salud reciban cualquier tipo de prebenda, dádiva, regalo o viaje por parte de los laboratorios. Nada de irse a un congreso en un resort pagado por una marca a cambio de recetar sistemáticamente su medicamento. Es una apuesta muy clara por la ética pura y dura en la medicina. Limpia la decisión clínica de intereses comerciales. Y ya que tocas el tema de los fármacos, la ley no ignora el agujero negro que suponen para el presupuesto nacional. Le ordena al gobierno regular de forma muy estricta los precios de los medicamentos, basándose en referencias internacionales. Para que no haya abusos. Básicamente para asegurarse de que a Colombia no le estén cobrando una pastilla 10 veces más cara de lo que se vende en Europa o en Estados Unidos. Es una medida de contención de costes vital en un sistema que ahora, recordemos, lo cubre casi todo por defecto. Y hay un concepto en la ley de 2015 que, te digo la verdad, me parece casi poético, para estar metido en un texto puramente burocrático y legal. Se refiere a los hospitales públicos que están en zonas muy remotas o marginadas. La rentabilidad. Eso es. Lugares donde montar un hospital es carísimo a nivel logístico y además no va a generar grandes ingresos jamás, pues la ley dice claramente que en esas zonas la red de salud no debe medirse por su rentabilidad económica, sino por su rentabilidad social. La montaña pierde dinero cada mes en la hoja de cálculo. Su función no es dar dividendos financieros. Su ganancia real, su dividendo para el Estado, es mantener a esa comunidad viva, sana y productiva. Es el Estado asumiendo su rol protector de verdad. Ahora, frente a toda esta avalancha de derechos garantizados que hemos estado desgranando, ¿qué elemento destaca más al escuchar esto? Porque corremos el riesgo de pensar que el sistema es un cajero automático infinito de salud, al que solo vamos a exigirle cosas. Y es súper fácil caer en esa trampa mental. Pero la propia ley es consciente de eso y nos pone un espejo delante a los ciudadanos.
Dedica todo un apartado a los deberes del paciente. Te dice que sí, la salud es tu derecho fundamental e irrenunciable, pero tú tienes la obligación ineludible del autocuidado. Fundamental. Tienes que cuidar de ti mismo y de tu familia. Tienes que usar los recursos del sistema de forma racional. Ir a urgencias solo cuando realmente es una urgencia vital. Seguir los tratamientos que te mandan los médicos y actuar siempre de buena fe ante el sistema. No es una calle de un solo sentido, donde el Estado provee y tú recibes pasivamente. Es un pacto de corresponsabilidad. Un pacto social en toda regla. ¿Por qué no hay sistema de salud en el mundo que aguante financieramente si la población no asume también la responsabilidad de intentar mantenerse sana? Pues fíjate, si miramos en perspectiva todo este viaje normativo que hemos hecho hoy, es una barbaridad lo que ha evolucionado el sistema. Empezamos en 1993, armando un esqueleto financiero gigantesco con la Ley 100, inventando el régimen contributivo y el subsidiado, y usando el Fondo Fósiga como herramienta para pasar dinero de los sanos a los más enfermos. El inicio del motor. Luego nos dimos cuenta de que apagar incendios arruinaba al Estado. Y en 2011, con la Ley 1438, se pegó un volantazo espectacular hacia la prevención, mandando a los médicos a pisar la calle, a los barrios, y poniéndole un tope estricto del 10% a lo que las EPS se podían gastar en oficinas y burocracia. La corrección de rumbo. Y terminamos este viaje en 2015 con la Ley 1751, blindando absolutamente todo bajo el concepto innegociable de derecho fundamental, donde la salud del individuo por fin está por encima de las trabas administrativas. Es una trayectoria que, en el fondo, encarna la gran paradoja de cualquier sociedad o democracia moderna. Lo que vemos en estos tres textos legales es el eco de una batalla global. La lucha constante por intentar equilibrar algo que es fríamente finito, como son los recursos y el presupuesto de un Estado, con algo que consideramos de un valor infinito e incalculable, que es la vida humana y la equidad social. Así es. Y en esa tensión, el papel lo aguanta todo, pero la implementación diaria en los hospitales es un reto monumental. Desde luego, hemos pasado de discutir sobre porcentajes de administración y cuotas por afiliado en los 90 a hablar directamente de dignidad humana y rentabilidad social. Es un salto cualitativo impresionante. Precisamente. Pero esto plantea una cuestión importante. Una reflexión final, una fricción que queda latente en la ley de 2015 y que es un verdadero rompecabezas de cara al futuro. ¿Cuál? Mencionamos muy de pasada que la ley consagra un principio llamado interculturalidad, y este principio reconoce sistemas como el SISPI para las poblaciones indígenas. Esto obliga al sistema estatal a respetar, proteger e integrar la medicina tradicional y los saberes ancestrales de comunidades indígenas, afrocolombianas y de la comunidad rom, lo cual tiene todo el sentido del mundo en un país tan rico y diverso culturalmente. Sí, pero aquí viene la gran paradoja. Por un lado, la ley prohíbe estrictamente usar el dinero público para financiar cualquier tratamiento que no esté avalado por la evidencia científica clínica, es decir, bajo los estándares hiperrigurosos de la medicina occidental moderna. Claro, la lista de exclusiones. Exacto. Pero por el otro lado, la misma ley garantiza por derecho la medicina tradicional ancestral. Una medicina que opera bajo cosmovisiones, energías y diagnósticos espirituales que jamás de los jamases van a encajar en un ensayo clínico de doble ciego de un laboratorio moderno. Entonces, ¿cómo se reconcilian en la práctica diaria estos dos mundos compitiendo por el mismo presupuesto del Estado? Ostras, ¿es una tensión brutal? ¿Podría esta tensión legal acabar redefiniendo por completo lo que el mundo moderno y occidental está dispuesto a aceptar como medicina válida? Es un choque directo entre la rigidez fría del método científico y el reconocimiento social de una sabiduría milenaria. Y todo esto conviviendo dentro del mismo derecho fundamental a la salud. ¡Qué barbaridad de paradoja! Me parece una invitación perfecta para que quienes nos escuchan sigan dándole vueltas a este tema por su cuenta, porque de verdad que cuestiona los pilares mismos de lo que consideramos ciencia, curación y cultura. Hasta aquí nuestro análisis a fondo de hoy.